Hipertensión arterial. Para que los órganos funcionen necesitamos que todo el tiempo le llegue sangre con nutrientes como oxígeno, proteínas y glucosa. Para esto se tiene un sistema de tuberías llamado arterias, venas y una bomba del corazón. Esto genera un ciclo. El corazón se llena de sangre entre latidos, jalando toda la sangre de las venas para después latir y expulsar con una fuerza suficiente para que éste llegue a todos los órganos. Esta fuerza por la cual viaja la sangre por las arterias la denominamos presión arterial. El problema es cuando este sistema no funciona de manera adecuada y aumenta mucho la fuerza por la cual viajan las arterias. Este exceso de presión se denomina hipertensión. El exceso de presión va a dañar las paredes de las arterias causando que se tapen o se rompan. ¿Qué es la hipertensión? Es un síndrome complejo genético y adquirido que trae consigo alteraciones metabólicas, electrolíticas y a nivel de la membrana celular. En la evaluación inicial de la hipertensión se debe confirmar primero el diagnóstico de hipertensión, detectar las causas si es una hipertensión secundaria. 2. Evaluar el riesgo de una enfermedad cardíaca, un daño de un órgano blanco y las condiciones clínicas. Para esto vamos a requerir la medición correcta de la tensión arterial, la historia clínica completa y los exámenes de laboratorio y otras pruebas complementarias. La clasificación de la hipertensión, primero, según los valores de la presión arterial, según su etiología, según el daño producido de órganos blancos y según los factores de riesgo cardiovascular y el daño de órganos blancos. Según los valores de presión, vamos a tener una presión arterial normal, va a estar adecuada cuando la presión arterial sistólica esté menor a 120 y la presión arterial diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. Una presión arterial elevada vamos a tener cuando oscila la presión arterial sistólica entre 120 y 129 y la presión arterial diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. La hipertensión de grado 1 cuando tenemos la presión arterial sistólica de 130 a 139 y la presión arterial diastólica de 80 a 89 milímetros de mercurio. La hipertensión de grado 2 vamos a tener cuando la presión arterial sistólica se encuentra de 140 y la presión arterial diastólica menor o igual a 90 milímetros de mercurio. Según su etiología, en la hipertensión primaria vamos a tener que esta es aproximadamente el 90% y su origen es genético y también puede deberse a factores que logren desarrollarlo, como la obesidad, el consumo de cigarrillo, el consumo de alcohol y el sedentarismo. En la hipertensión secundaria, esta es aproximadamente el 10% de los casos y se debe a malformaciones renales o de la aorta, a problemas hormonales. ¿Cuándo debemos pensar en una hipertensión secundaria? Cuando hay un inicio antes de los 20 años de edad o después de los 50 años. Y cuando hay un nivel de presión arterial mayor a 180 y 110 milímetros por mercurio. Y la presencia de un daño orgánico. Según el daño producido a órganos blancos, vamos a tener 3 estadios. El estadio 1 se presenta sin signos aparentes de una repercusión visceral. El estadio 2 vamos a encontrar hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca, encefalopatía, accidente vascular cerebral, una retinopatía de grado 2, proteinuria o un aumento de la creatinina plasmática. En el estadio 3 vamos a presentar signos y síntomas de una afectación visceral severa, una hemorragia retiniana y una insuficiencia renal. 4. Según los factores de riesgo cardiovascular asociado a algún daño de órgano blanco. Los factores de riesgo tenemos tabaco, dislipidemia, diabetes mellitus, obesidad, inactividad física, edad mayor a 60 años y una historia familiar cardiovascular prematura. Entre los daños de órgano o enfermedad cardiovascular, la enfermedad cardíaca, la hipertrofia ventricular izquierda, la cardiomiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, el accidente vascular cerebral, nefropatía, arteriopatía y retinopatía. ¿Cómo medir la presión arterial? El paciente antes de la toma deberá reposar en una posición sentada al menos 5 minutos. Deberá
permanecer el brazo inmóvil sobre la mesa, colocar el manguito a la altura del corazón y a 1 o 2 centímetros del codo. Debe permanecer en una posición cómoda, apoyando la espalda sobre el respaldo de la silla. El paciente no deberá utilizar ropa apretada. El paciente debe permanecer quieto y no hablar durante la misión, y tampoco deberá cruzar las piernas. En el tratamiento farmacológico tenemos fármacos diuréticos, fármacos inhibidores de la ECA, fármacos beta bloqueantes, fármacos beta bloqueadores de calcio y los ARA2. En el tratamiento no farmacológico tenemos los cambios en la práctica de vida. Esta ayuda a reducir el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, retrasan o evitan la necesidad de una terapia farmacológica. También evitan el daño de un órgano blanco. La restricción de sal se recomienda de 5 a 6 gramos al día. Debemos tomar en cuenta los siguientes grupos: una etnia afrodescendiente, los adultos mayores, la diabetes, el síndrome metabólico y la enfermedad renal crónica, ya que este es un grupo más vulnerable a desarrollar hipertensión. El tratamiento no farmacológico también tenemos la modulación del consumo del alcohol. La reducción del peso es importante. El consumo de cigarrillo, que previene enfermedades cardiovasculares como la apoplejía, el infarto de miocardio, la enfermedad vascular periférica. Y el ejercicio físico constante. También se recomienda una dieta mediterránea, que consiste en un consumo de grasas monoinsaturadas, consumo de pescado, verduras, leguminosas, frutas, cereales y frutos secos, productos lácteos. Reduce la resistencia a la insulina, reduce el sobrepeso y la obesidad,